costado llegar a obtener toda la información, pero los vecinos de Santa Cruz tienen que saber lo siguiente. Hay aproximadamente 80 campos que son fiscales, que jamás fueron otorgados. Hay más de 280 estancias que fueron completamente abandonadas. A ver, tenemos argentinos, santacruceños de bien, que están dispuestos a trabajar, que están dispuestos a producir, que están dispuestos a esforzarse para tener un terreno y construir sus sueños. Lo único que tenemos que hacer acá, una vez tomada la decisión política, como está sucediendo en este momento, es que los distintos organismos del Estado provincial funcionen trabajando en equipo, trabajando en conjunto, y que durante todo el próximo año que viene hagamos la entrega de las tierras a los vecinos que realmente quieren seguir apostando a su provincia. Porque ¿saben qué es lo que pasa cuando no se toma este tipo de decisiones? Con el tiempo las tierras quedan en manos de distintos funcionarios o del mismo sector. Y acá la idea es que cada uno de los santacruceños pueda tener una porción de tierra en donde construir su futuro. Así que eso es una decisión política tomada. Yo le quiero pedir a Marcelito, sé que sos un trabajador de mucho esfuerzo, has logrado una muy buena gestión en Distrigas, hoy te toca llevar adelante la reconstrucción del IDU, y a Huguito Garay, sé que estás trabajando incansablemente, que tenés contacto con los productores, con los responsables de la política en cada una de las localidades, todos los otros organismos, a trabajar en conjunto y a dar soluciones a la gente. Esto es una gran noticia, todo este proyecto lo vamos a encarar durante todo el año siguiente, así que la orden política está dada, el resto depende de cada uno de ustedes. A los que hoy van a tener la oportunidad de recibir una porción de tierra para construir su vivienda, quiero que sepan que van a tener el acompañamiento del gobierno, quiero que sepan que no van a ser los únicos, pero también con esta decisión desearles muy feliz año nuevo, porque es justo en esta fecha que no deja de ser muy importante, así que la entrega de esta tierra también vale la pena, y agradecimiento, ¿no?, al nuevo equipo del IDUP, pero también a los que fueron parte de la gestión anterior. Muchísimas gracias, muy amables, y a trabajar. Bien, seguidamente vamos a proceder a la entrega de las respectivas carpetas, como así también una especie arbórea por parte del Consejo Agrario Provincial, y las 3 primeras entregas estarán a cargo del señor gobernador de la provincia. Invitamos en primer lugar a Alejandra Solange Acevedo. Recibe en su lugar el señor Ariel Almendras. Invitamos a continuación a María Soledad Aguilante Alvarado. Es el turno de Tamara Concepción Milagros Aliendro.
Entregará a continuación el señor presidente del Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda. Continuamos con Roxana Beatriz Aracena Montero con Juan Gabriel Ulloa. Gustavo Anderson Bacarín. Próxima entrega para Luis Eduardo Barrientos Barría con Micaela Alejandra Alvarado. Última entrega por parte del señor presidente del IDUB es para Olga del Rosario Beltrán. Las próximas 4 entregas estarán a cargo del señor presidente del Consejo Agrario Provincial. Primer lugar para Paul Nicolás Franco Bolívar. María Estela Bordón. Recibe la señorita Melisa Barría. Invitamos a Cintia Elizabeth Cárcamo Ruiz. Es el turno a continuación de Luis Maximiliano Casal. Antes de continuar con las entregas, vamos a aclarar para todos en general que los terrenos que se están entregando se están haciendo las instalaciones de los servicios correspondientes a través de Distrigas Sociedad del Estado, como así también de Servicios Públicos Sociedad del Estado. Cuatro entregas siguientes estarán a cargo de la señora Ministra de Desarrollo Social, Igualdad e Integración, Luisa Elizabeth Cárdenas. Invitamos a Ezequiel Eduardo Chávez.
Ángela Leonela Correa con Javier Alexis Bahamonde. Ahí se acercan. Muchísimas gracias. Invitamos a continuación a Katrina Milagros Stephanie Cusi. Es el turno a continuación de Jorge Maximiliano Delgado González. Por no poder encontrarse presente, recibe en su representación Karina González. Para las 4 próximas entregas invitamos a la señora Ministra de Salud y Ambiente, la doctora María Lorena Ross. Invitamos a Alan Nahuel Díaz. Oriana Maitena Díaz. Franco Ezequiel Gómez. Recibe en representación el señor Rodrigo Cabulcura. Es el turno de Leandro Nicolás González. Muchísimas gracias, doctor. Invitamos para las 4 próximas entregas a la señora Ministra Secretaria General de la Gobernación, licenciada Soledad Boggio. En primer lugar, recibe Brian Alexander Guiñazú Gutiérrez. Ahí se acerca el adjudicatario de este terreno. Cintia Micaela Hernández. Brian Elías Mancilla Delgado. Invitamos también a Martín Maximiliano Marchán.
Muchísimas gracias, licenciada. Entregará a continuación la señora ministra de la Producción, Comercio e Industria, profesora Nadia Lorena Ricci. Evelyn Samantha Marimán Barría. Jessica Dayana Marín Vilches. Recibe seguidamente Eve Carolina Márquez. Última entrega de la señora ministra de la Producción es para Carlos Javier Mayorga. Invitamos a entregar al señor ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, contador público Ezequiel Berbes. Daniel Agustín Miller. Juan Francisco Miño con Mariana Malvina Mamaní. Jorge Emanuel Muñoz Avilés con Carla Gisela Cuevas Zúñiga. Invitamos a Rita Gisela Narváez. Invitamos para entregar a continuación al señor ministro de Energía y Minería, ingeniero Jaime Horacio Álvarez. Eduardo Silverio Olmos. Recibe la señorita Gloria Olmos. Fabián Marcelo Parancán Ayancán. Recibe en representación la señorita Karina Parancán.
Invitamos a Celeste Agustina Pérez. Es el turno de recibir Axel Santiago Ezequiel Quintero. Muchísimas gracias, señor ministro. Entregará a continuación la señora presidente del Honorable Consejo Deliberante de Río Gallegos, doctora Daniela D'Amico. Dayana Noemí Quintero. Francisco Antonio Ramírez con Romina Verónica Monzón. Hasta aquí los lotes del barrio 22 de septiembre. Continuamos ahora sí con el barrio Chimenaique. Héctor Yamil Rearte. Recibe en representación la señorita Mariana Navarro. Ahí se acerca a recibir entonces la señorita Mariana Navarro. Barrio Chimenaique, Macarena de Los Ángeles Reyes con Axel Paul Aybar. Invitamos para las 4 próximas entregas a la señora vicepresidente primera del Honorable Consejo Deliberante Local, Juliana Tovares. Petrona Viviana Rubio. Claudio Mauricio Santana. Camila Anaí Soto. Invitamos a Mayra Aldana Soto.
Invitamos ahora a la señora vicepresidente segunda, también del Honorable Consejo Deliberante Local, concejal Victoria Ojeda. Walter Ezequiel Soto. Miguel Ángel Torres. Fabián Vargas López. José Miguel Vidal. Y para las últimas dos entregas voy a invitar al señor gobernador de la provincia, acompañado del señor presidente del Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda y el señor presidente del Consejo Agrario Provincial. Invito en primer lugar al señor Ariel Marcos Zapata. Y para finalizar con esta primera entrega de terrenos, reiteramos, en los barrios 22 de septiembre y Chimenaique, donde se están realizando los servicios por parte de Distrigas y Sociedad y Servicios Públicos Sociedad del Estado. Finalmente invitamos a Natanael Alilo. Distinguida presencia y el deseo que tengan todos un feliz año nuevo en unión de familia y se cumplan todos los objetivos personales y profesionales. Nada más, muchísimas gracias y muy buenas tardes. Bueno,